Hola, buenas noches. Buenas noches todos, bienvenidos a nuestros estudios de los jueves. Y bueno, vamos a continuar con este taller de encuentros con Jesús. Y vamos a ver la sesión hoy del encuentro de Jesús con uno de los escribas. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, gracias por todos tus cuidados, Señor, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, porque le das sentido y propósito a nuestras vidas, Señor. Queremos seguir aprendiendo de cuál es tu voluntad para nosotros, Señor, y queremos aprender cómo vivir una vida que te agrade. Ayúdanos en este proceso. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues les decía, esta es la sesión del encuentro de Jesús y uno de los escribas. La base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. ¿Ok? Y el subtítulo de ese pasaje se llama, en la Nueva Traducción Viviente, se lee el mandamiento más importante. Versículo 28. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que ese. Versículo 32. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Muy bien. En los tiempos de Jesús, los, los judíos ya habían acumulado cientos de leyes. Se habla de más o menos unas 613 leyes, mandamientos. ¿Sí? La mayoría negativos de no hacer o no matarás y 248 positivos de lo que sí debemos hacer. ¿Verdad? Más de 600 ordenanzas, leyes, mandamientos. ¿Sí? Y había algunos de los judíos que se dedicaban a estudiar las escrituras. ¿Sí? Y obviamente, al ser un grupo grande, una población grande, pues se van haciendo grupos y unos opinan una cosa, otros opinan diferente, aunque tienen la misma, eh, la misma Biblia en ese tiempo, el Pentateuco, ¿sí? Había diferentes, entonces era normal que hubiera debate, opiniones diferentes y que las personas se preguntaran, bueno, pues de todo esto que Dios nos dice, ¿qué es lo más importante? ¿Sí? Era normal que algunos religiosos intentaban distinguir, ¿verdad?, cuáles eran más importantes y cuáles eran menos importantes. Algunos enseñaban que todos eran igualmente obligatorios y que era muy peligroso hacer cualquier distinción. ¿Sí? Este, la sola pregunta de este escriba, de este personaje, que le dice a Jesús cuál es el mandamiento más importante, la sola pregunta ya implicaba un debate.
había que, como lo acabamos de decir, había quienes decían, no, todos son iguales. ¿Sí? Entonces, sin embargo, por la respuesta de Jesús, por lógica también, pero por la respuesta de Jesús vemos que sí hay mandamientos que son más importantes. Porque resulta que estos dos que Jesús menciona, pues resumen todas las leyes. ¿Sí? Pues son como los mandamientos que le dan vida a todos los demás. ¿Verdad? Sí. Y lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema. ¿Sí? Dice, eh, eh, bueno, las leyes de Dios, no, hay que entender esto. Tú dices 600 mandamientos, son muchos. No, no son ni excesivos, ni en número, ni en detalle. ¿Sí? Y sí son muy diversos, pero se pueden resumir, como Jesús lo dijo, en estos dos. Amar a Dios y amar al prójimo. De ahí se deriva todo. ¿Verdad? Ya después podemos hablar de que los mandamientos, pues, fueron dados por amor. Que Dios tenía que ponerle reglas al pueblo de cómo vivir. Porque conoce el corazón humano y sabía que nos íbamos a desviar. Si de por sí, teniendo las leyes, conociendo las leyes, de cualquier forma, nos desviamos, así le pasaba al pueblo de Israel. Les acababan de dar las leyes en las tablas a Moisés y ya estaban ellos adorando a un becerro. O sea, solo porque Moisés se tardó, pero ese es otro pasaje. El tema es que Jesús hace referencia a estos dos primeros mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y en Levítico 19:18 se lee lo siguiente, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Sí? Entonces Jesús hace referencia a estos mandamientos y les explica que, 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 que por ser los más importantes de ahí se deriva todo. ¿Sí? Cuando amamos a Dios por entero y nos interesamos en nuestro prójimo, como nos interesamos en nosotros mismos, empezamos a cumplir el propósito de los 10 mandamientos y de las demás leyes del Antiguo Testamento. ¿Sí? De acuerdo con Jesús, estas dos reglas resumen toda esa ley. ¿Sí? Y la idea es que al tener esos mandamientos presentes y vivirlos y buscar vivirlos realmente, empiezan a regular nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. ¿Sí? Cuando no estemos, esto nos ayuda para entender que cuando no estemos seguros de qué debemos hacer, preguntémonos cuál curso de acción demuestra mejor el amor a Dios y el amor al prójimo. Cada decisión que estés tomando en el día a día, cosas tan triviales, siempre tener en cuenta, a ver, esto, ¿cómo me ayuda en mi relación con Dios? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo vería Dios si tomo el camino A o si tomo el camino B? ¿Sí? ¿Cómo le afecta a mi prójimo esta decisión o la otra? Y cuando hacemos este ejercicio nos será de mucha ayuda para tomar estas decisiones. ¿Verdad? El código moral de los fariseos consistía en una serie incontable de disposiciones y regulaciones. Jesús resumió todas esas obligaciones morales en la palabra amarás, el amor, expresada en ambas direcciones, hacia Dios y hacia el prójimo. El Talmud es una obra que recoge discusiones de los rabinos sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. Y el judaísmo considera el Talmud como la tradición oral, mientras que la Torá es el Pentateuco, los primeros 5 libros. ¿Sí? Es considerada como la tradición escrita. La Torá es lo que escribió Moisés, cuenta la historia desde el inicio del mundo hasta la llegada de los israelitas a Israel y la muerte de Moisés. ¿Sí?
Entonces, este personaje, este pasaje que estamos leyendo hoy en el libro de Marcos, este escriba estuvo sabiamente de acuerdo, declarando con claridad que amar a Dios y al prójimo era mucho más importante que cumplir los rituales, ¿sí? Los tantos y diversos rituales, numerosos rituales que ya tenían los judíos, ¿sí? Se daba, ¿por qué se hace esta distinción o por qué se menciona? Porque se daba cuenta de que la gente podía celebrar ceremonias religiosas y exhibir piedad en público sin tener santidad interior, ¿sí? Sin tener esa santidad personal. Reconoció que Dios está más interesado en nuestro interior que en lo que aparentamos, ¿sí? Y eso es igualito ahorita para nosotros. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, los verdaderos súbditos del reino no intentan engañar a Dios, porque para empezar sería ridículo y lógico pensar que puedes burlar. Esto la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿sí? Él está en todo lugar, en todo momento, Él todo lo sabe. Para nosotros la vida está sucediendo, hoy estamos en esta fecha, Dios ya vio toda la película completa, a Él no le podemos esconder, para Él el tiempo no es un problema, Él está viendo todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, pero tampoco tampoco debemos tratar de engañar a nuestros semejantes, ni a nosotros mismos, inclusive, con una religión externa. Hay que ser honestos, primero con Dios, con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Entonces, los verdaderos súbditos del reino debemos estar, debemos darnos cuenta que Dios mira el corazón, ¿sí? Y que podemos acudir a Él para ser purificados del pecado y para recibir poder para vivir de una manera que les sea agradable. Entonces, este hombre, el escriba, captó el propósito de la ley de Dios, como a menudo se enfatizaba en el Antiguo Testamento. El amor sincero es mejor que el cumplimiento externo, ¿sí? Que la verdadera obediencia proviene del amor. Debido a que todo el Antiguo Testamento nos guía a Cristo, el próximo paso fue la fe en Jesús mismo. Y ese era el más difícil, ¿verdad? Pero iba por buen camino. Este escriba todavía no, tal vez todavía no tenía el entendimiento completo de quién era Jesús, completo de quién era Jesús, pero sí estaba entendiendo la importancia del primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo de amar al prójimo, y estaba haciendo una distinción entre, a ver, esto es lo más importante, y los rituales, y los rituales podrán ayudarme en algo, pero no pueden sustituir lo primero, ¿sí? Vamos a ver las preguntas del pasaje bíblico. La primera dice, ¿cuál es la pregunta que este hombre hace a Jesús? Que cuál de todos los mandamientos, cuál era el más importante. ¿Cuál era el más importante? ¿No? ¿Y qué le responde el Señor? El mandamiento más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con el alma y con la mente. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Así es. Y le agrega como la observación, ningún otro mandamiento es más importante que este. Sí. Como que les da ese rango. De Dios. Así es. O sea, y sí es importante. No estamos menospreciando ninguno de los otros, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que de aquí se deriva todo, ¿verdad? Esto es como de ahí parte. Sí, de ahí parte todo lo demás. Sí. Así es la raíz de todo lo demás. Porque si no, no tiene sentido que hagamos que cumplamos lo demás, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el escriba? Pues le confirma, ¿no? Le dice, bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Y además yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, con todo mi entendimiento, todas mis fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo, ¿sí?
y le sigue diciendo, yo sé que esto es más importante que cumplir los rituales. ¿Sí? ¿Qué dijo este escriba que era más que los holocaustos y los sacrificios? Pues lo que acabamos de decir, cumplir el mandamiento, el primero y el segundo, el amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Y, y, qué, ¿de qué se dio cuenta Jesús? ¿O qué le dice a a este personaje? Dice, que no estaba lejos del reino. sí, así es. O sea, dice, no, veo que has respondido sabiamente. Y luego ya le dice, no estás lejos del reino. O sea, estaba muy cerca de ser salvo, de tener un encuentro verdadero con Jesús como hijo de Dios. Ahora vamos a las preguntas de opinión general. ¿Todas las religiones que hay en el mundo serán buenas? ¿Nos llevarán a Dios? Sí, dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 26 al 27. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Y aquí, ¿por qué mencionamos esto en este punto? Porque cuando platicamos acerca de las religiones en la Biblia podemos entender que, que hay una práctica generalizada que tiende a la religiosidad, que era lo que se refería el escriba en las palabras con Jesús, que le dice, yo sé que es más importante amar a Dios y al prójimo más que los rituales. ¿Sí? Entonces, si tú a una persona de fuera del mundo le dices que eres cristiano, va a pensar en que eres religioso, porque no entienden que la Biblia distingue entre tener una relación con Dios, con Jesucristo, y el aparentar una vida piadosa. ¿Sí? Entonces, muchas religiones, desde este enfoque, y podemos decir prácticamente todas las demás religiones, ¿sí? Te enseñan una doctrina que no es bíblica y que mucha gente opina al respecto porque te guían hacia ganarte el favor de Dios siendo bueno. Y esa no es la doctrina de la salvación. Nosotros no podemos ganar el favor de Dios con nuestras acciones. No podemos. Si dependiéramos de nuestro desempeño, estaríamos totalmente perdidos. Garantizado infierno. Sí. O sea, pero en el mundo, quien no ha tenido un encuentro con Jesucristo, sí cree eso. Cree que siendo bueno, si tú le preguntas a una persona en la calle, ¿qué religión eres? No, católico la mayor parte de la gente dice. ¿Sí? Oye, ¿qué crees que va a pasar cuando tú mueras? No, pues muerte. ¿Por qué? Porque soy bueno. De alguna forma, sí, no soy como Hitler, no he matado, y ya, nos quedamos en ese porque muchos otros sí los hemos hecho, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de religión, ¿sí? Aquí la Biblia sí te dice que la verdadera religión, la religión pura y sin mancha, en la Reina Valera lo menciona así, es ocuparse de los huérfanos y las viudas en las aflicciones, ¿sí? Y no dejar que el mundo te corrompa. Pero no es como en el mundo se conoce la religión, ¿sí? Porque el tema de que, de que en muchas religiones te quieren vender esta idea de lo que ahorita decíamos, de ser buena persona. Por eso cuando se da el tema de que líderes religiosos de diversas
de diversas religiones se quieren juntar, eso se llama ecumenismo, para dando el mensaje de todos vamos al mismo lugar. ¿Sí? Es mentira. Es mentira, porque si tú sacas de la ecuación a Jesucristo, estás perdido. Es el único que puede salvar, el único que puede pagar por ti. ¿Sí? Según la Biblia. ¿Sí? Entonces, por eso es que las demás religiones no son buenas. ¿Sí? No porque no te enseñan a vivir una vida moralmente buena, ¿no? Pues sí, hay testigos de Jehová que son muy ordenados, aparentemente, ¿verdad? Sí, pero ¿qué doctrina tienen? ¿Rechazan a Jesús como Hijo de Dios? ¿Como único abogado, salvador? No, están perdidos, según la Biblia. Entonces, a esto nos estamos refiriendo. Que por eso no hay, por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Juan 14:6 me parece. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer esa distinción. No podemos tener esa actitud, porque si es generalizado la actitud de, hasta lo ven bien, en el mundo lo ven bien, ay, el Papa se reunió con quién sabe qué líderes espirituales de otras religiones luego dicen, es el mismo Dios. No, sí, así es, precisamente porque no conocen al verdadero, no saben cuál es su carácter, sus doctrinas no están fundamentadas en la Biblia, entonces pues pueden creer lo que quieran. ¿Sí? Si la Biblia no es tu filtro, a ti te van a contar un cuento y te lo vas a creer porque suena bonito. ¿Sí? Ahora, hablando de los mandamientos, de toda esta cantidad de mandamientos, ¿habrá quien pueda guardar toda la ley, no pecar? Definitivamente no. Ese sería un camino para ser salvo. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien logra no pecar, sí podría estar en la presencia de Dios. El tema es que con la naturaleza pecaminosa que tenemos, es totalmente imposible. De hecho, nacemos ya en el pecado. Dice el libro de Eclesiastés 7:20, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Y Santiago 2:10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. O sea, una sola falla te hace estar fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te falle a ti, o que tú me falles a mí. Sí, o sea, en algo que pudiera parecer irrelevante. No, aquí el problema del pecado es que es contra Dios. Y eso es lo que lo vuelve muy grave. Y el nivel de santidad que él tiene es algo que ni siquiera podemos entender ahorita. Que cuando lo veamos, vamos a decir, wow, ya entiendo. Y todavía no vamos a entender todo. Vamos a tener una eternidad para conocerlo. Pero sí tenemos que verlo de esa forma desde ahorita. ¿Sí? De que es grave. O sea, lo que yo te hago a ti, que te hago daño, no es grave solo porque te lo hago a ti, sino porque ofendo a Dios. ¿Sí? Por eso es que nadie puede cumplir la regla de no fallar, de no pecar, ¿no? Dice, otra pregunta, ¿podrá nuestra religión por sí sola, entendiendo religión por la regla digo, por el conjunto de costumbres, tradiciones, rituales, todo eso, ¿podrá nuestra propia religión hacernos, así por sí sola, hacernos mejores personas? Pues no, es como la pregunta, la respuesta es clara, ¿no? Santiago 1:26 dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. ¿Sí? Y solo habla de un aspecto, pero la lengua tiene mucha relevancia porque tiene mucho poder tanto para bendecir como para maldecir, como para lo bueno como para lo malo. ¿Sí? O sea, entonces tenemos que estar muy conscientes
que sí hay cosas que vale la pena, o sea, que es importante que las hagamos, ¿sí? Pero no por hacerlas sentirnos que ya le agradamos a Dios. Hay buenas prácticas que son deseables como cristianos, pero tenemos que entender que lo más importante es nuestra motivación. ¿Sí? Es como, es que yo sí voy a mi congregación todos los domingos. Sí, pero ¿a qué vas? ¿Sí? No, pues yo voy a buscar la presencia de Dios, quiero estar en la presencia de Dios y convivir con mis hermanos. Yo sé que ahí, como dice el Salmo 133, ahí Dios derrama bendición y vida eterna. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto, esto está bien. Pero no, yo voy, no, pues voy porque pues, Es domingo. son mis amigos y pues, es la salida que tengo y ahí no voy a comer. Es muy distinto, eso sería hacerlo de una manera religiosa, ¿sí? Solo por cumplir una actividad, ¿sí? Entonces, por eso es que ser religiosos no nos hace mejores personas por sí solo. Tiene que ir acompañado de una buena motivación. Muy bien. Cuando hablamos del amor al prójimo, nos vemos obligados a ver o a pensar o a reflexionar bueno, cómo estoy actuando en relación a los demás. ¿Sí? Si amo al prójimo como a mí mismo, se entiende que la tendencia al egoísmo pues, cada vez menor, porque pienso en mi prójimo, porque lo amo como si fuera yo. ¿Sí? Dice el libro de Filipenses 2:21, dice, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sí? Y cuando pensamos en este tema del amor al prójimo, del egoísmo, también tenemos que tomar en cuenta que para poder pensar en mi prójimo, preocuparme por mi prójimo, tengo que poner en primer lugar a Dios, porque es parte de lo que motiva mi buena relación con los demás. El amor que yo le tengo a Dios, porque sé que cada uno de nosotros tiene, tiene un Dios. ¿Sí? O sea, no puedo yo despreciar a una persona porque esa persona le pertenece a Dios. Entonces, es también por su amo, por su Señor. ¿Sí? Y cuando empezamos a verlo de esa forma, no, ya empezamos a poder manifestar otro tipo de atributos de Dios como la compasión. Sentimos compasión porque entendemos cómo lo ve Dios. ¿Sí? Una persona que está, no sé, una persona conflictiva, ¿sí? A veces que te causa problemas o que te hace la vida difícil. Si lo veo solo desde mi punto de vista, voy a tener muchos problemas y no voy a poder amarlo, ¿sí? Sino hasta que entiendo cómo Dios lo ama. ¿Sí? Y como yo quiero agradar a Dios porque lo amo, ya empiezo a tener otras actitudes con esas personas este, conflictivas. ¿Sí? Por eso ya en la práctica el amar al prójimo como a mí mismo va directamente relacionado con amar a Dios sobre todas las cosas. Porque eso es lo que va a poner como el parámetro, ¿verdad? Este, estamos hablando de los mandamientos más importantes que se derivan del amor. ¿Sí? Vamos a ver qué es el amor, cómo es el amor. Lo hemos leído otras veces, en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13. ¿Sí? Se los voy a leer. Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuene. Si tuviera el don de profecía
y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de la profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, estas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero ahora crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de las tres es el amor. Y me gusta mucho la primera parte de los primeros versículos, que dice: yo puedo tener, puedo hablar todos los idiomas del mundo, puedo hablar lengua, ¿sí? Puedo tener el don de profecía, ¿sí? Puedo tener el mayor conocimiento, la mayor fe, pero si no amo a otros, no sirve de nada, ¿sí? Y esto es en el día a día, es exactamente lo mismo, ¿sí? Todo lo que hacemos, todo lo que nos sucede, todo tiene un impacto en la vida de los demás y en nuestra relación con Dios. Ujú. Ahora, ¿cómo puedo saber que estoy amando a Dios y al prójimo? ¿Cómo podría ser una forma de saberlo? El libro de Juan 14, del 21 al 24, dice lo siguiente: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo, con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Perdón. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy amando a Dios y al prójimo? ¿Cuál es una evidencia? Es porque acepto los mandamientos de Dios y los obedezco. Para aceptarlos tengo que conocerlos, ¿verdad? Lo más básico es leer tu Biblia, tener el hábito de alimentarte de la palabra de Dios para conocerlos, aceptarlos y obedecerlos. Si nos quedamos en conocerlos y decir que los aceptamos pero no los obedecemos, estamos fallando en algo. Y es un proceso, es un proceso que no termina, es toda la vida. Sí. ¿Verdad? Siempre vas a estar teniendo áreas de oportunidad, descubriendo cosas en cada predicación, en cada estudio. Dios te va a hablar algo y vas a decir: esto lo tengo que cambiar, ¿sí? Pero si tú vas con ese corazón de querer verdaderamente agradar a Dios de esa forma, de estar cada vez obedeciendo más de corazón, esa es la forma en la que demostramos que amamos a Dios, ¿verdad? Y se refleja en todas nuestras relaciones, ¿sí? Porque en la manera en la que nosotros cumplamos con los principios de Dios, estaremos viviendo una vida
que va a ser de bendición para otras personas. Ujú. Y esa es una forma de mostrarles también el amor. ¿Sí? Dice el libro de Romanos 13, versículos del 8 al 10. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, obedecer es, se traduce en amar al prójimo. Ujú. ¿Sí? Porque para eso están diseñadas estas leyes. ¿Y por qué? Como lo decíamos al principio, las leyes se derivan de amar primero a Dios y amar al prójimo. Entonces, nos pasan todo un instructivo de cómo debemos vivir, y eso va siempre a manifestar el amor que tenemos hacia Dios y a los demás. Por eso, por ejemplo, cuando dicen, yo no puedo perdonar, me es muy difícil, pues no han entendido, ¿verdad? Pues no se ha entendido lo que es. Si Dios nos perdonó todo lo que somos, ¿cómo no? Se perdonó. Sí, de hecho, hay principios de Dios muy claros en cuanto a no perdonar. O sea, si yo no perdono, Dios no me perdona a mí, ¿verdad? Pero ahorita hablábamos del egoísmo. Cuando yo empiezo a ver la ofensa solo desde mi punto de vista, sin considerar a Dios, quiero hacer justicia por mi propia mano, y hacer juicio, quiero establecer mis reglas y quiero hacer las cosas solo como yo lo estoy sintiendo. Pero dejo de ver que esa persona también le está fallando a Dios. Y es porque desconocen la palabra, porque no se dedican Sí, al no, estudio así es. Sí, sí, sí. Porque no estamos buscando a conocer a Dios a través de su palabra, ¿sí? Y todo eso empieza a distorsionar el cómo debo interactuar yo y la motivación por la que debo de hacer las cosas, ¿verdad? Y es parte, todo forma parte de lo mismo. Vamos a pasar a las preguntas personales. Y vamos a una muy interesante que dice: ¿los que están a tu alrededor se sienten amados por ti? Primero de Juan, capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo manifestarle amor al prójimo? Recibiendo el amor de Dios. El amor no nace de mi corazón, ¿sí? Es una consecuencia de yo llenarme del amor de Dios. Por eso la importancia de buscar a Dios todos los días. ¿Sí? Dice en Romanos 5:5. ¿Puedes leerlo? Romanos 5:5. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Sí? A través del Espíritu Santo, ¿sí? Dios derrama todo su amor en nuestro corazón. Y en ese punto es donde nosotros podemos desbordarlo a otro. ¿Sí? Y no es, o sea, vaya, no estamos descubriendo el hilo negro. ¿Sí? Pero a veces cometemos el error de no ir a la fuente, de no conectarnos, y lo hacemos en nuestras fuerzas. Es más difícil. Vaya, es totalmente imposible si lo comparamos
con el verdadero ejercicio de recibir el amor de Dios y luego expresarlo. Nosotros no podemos, o sea, no lo tenemos en nuestro ADN. ¿Sí? De hecho, dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es lo mismo. Nuestro amor solo es consecuencia de lo que Él, de cómo Él nos ama. ¿Sí? Aquí en el versículo 8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Sí? Esa es la forma en la que Dios nos ama. ¿Sí? Y la Biblia está llena de muestras de amor de Dios de esa manera. De hecho, el establecimiento de las leyes, de los mandamientos, es por amor. Porque si no nos ponen esas reglas, ya ha sido todavía peor el desempeño del hombre. ¿Sí? El Señor Rey no vino Mira, Sí, y el versículo 11, sí, condenarlos antes de tiempo. y el versículo 11 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos hizo amigos de Dios. Sí. Y ese concepto muchas veces se distorsiona cuando creemos que todos estamos bien con Dios. Pero no, necesitamos la obra de Jesucristo en nuestra vida para restablecer esa relación con Dios. Y si hoy no soy amigo, vamos a hablar de las personas que hoy no tienen una relación con Dios a través de Jesucristo. Y si hoy no soy amigo, ¿qué soy? Enemigo. Ajá. Pero nadie quiere esa verdad, nadie quiere entender esa realidad. ¿Sí? Se murió, ay, sí, que en gloria esté. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, sí, o sea, ¿por qué? Más porque sí. Nomás porque ya se murió. Y luego que el sacrificio de Jesús en la cruz no tiene valor, porque tú con un par de oraciones ya te brincaste el sacrificio de Jesús, y si esa persona no lo aceptó, ¿qué tiene? Porque yo oré por ella. No tiene sentido, pero no lo reflexionan. ¿Por qué? Porque todos quisiéramos que nos libraran del juicio. Es parte del engaño de Satanás, estamos creer que se van a dar con nosotros, que de cualquier forma nos vamos a salvar, porque es amor. Ahora, ojo, tenemos que entenderlo también, que esa es nuestra responsabilidad como cristianos de predicar esta verdad. Porque si yo nomás me quedo con este entendimiento para que Dios me habló a mí y yo ya lo creí, ¿verdad? Y trato de vivir esa vida que Dios no tiene sentido si no lo comparto. ¿Sí? Entonces ahí ya empieza nuestra vida, empieza a tener sentido cuando vivimos para cumplir la voluntad de Dios, que es que más gente se salve. ¿Sí? También tenemos que tomar en cuenta eso. Hay un punto en el que se espera fruto de nosotros. ¿Sí? Empezamos poco a poco, vamos avanzando, Dios nos da las herramientas y también aliméntate más. ¿Cómo le comparto? ¿Cómo comparto lo que no recibo, lo que no busco yo? Así es. ¿Sí? Y derivado del así es. Ok. Y bueno, a los que hemos creído en Cristo y que hemos estudiado la palabra por algún tiempo, mucho o poco, pues ya tienes algunas creencias, has aprendido algo, has aprendido del carácter de Dios, algunos mandamientos, principios. ¿Son tus obras congruentes con tus creencias? ¿Sí? Es una pregunta para reflexión. ¿Sí? Dice el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 35 al 37. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. ¿Sí? Entonces, me quiero enfocar en la primera parte que dice que la persona buena produce cosas buenas del buen tesoro de su corazón. Como dice, no puedes pedirle peras al olmo. ¿Sí? Ahora,
cómo estoy viviendo, cuáles son mis obras que hay en mi corazón. ¿Sí? Entonces, cuando yo obre mal, tengo que entender que hay algo en el corazón, que hay algo que tratar, que tengo que acudir a la presencia de Dios para que me ayude también a, a sanarlo, a revelarlo, que me lo revele, para yo aceptarlo, confesarlo y pedirle a Dios que me dé la fuerza sí, para cambiarlo, ¿sí? Para dejar atrás el pecado. No justificar, no, es que yo así soy. ¿Sí? Porque las acciones malas que hacemos reflejan que hay algo mal en el corazón que tenemos que cambiar. Ahora, otra pregunta, de estas de reflexión, de preguntas personales. ¿Has guardado rencor en tu corazón por algo que te hicieron? Yo creo que si fuéramos honestos todos, tendríamos que decir en algún punto de mi vida, sí, he sentido rencor y le he tenido guardaditos ahí a ciertas personas por algo que me hicieron en el pasado. ¿Sí? Se nos olvida que nosotros también provocamos eso, ¿verdad? Pero seguro en algún punto este pecado lo hemos cometido, este error lo hemos cometido. ¿Sí? Y dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 31 al 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, y así Dios nos muestra en cada uno de los libros, en los capítulos, en los versículos, cada uno de los pasajes, nos va mostrando cómo, qué se espera de nosotros como cristianos. ¿Sí? Y aunque es lógico, a veces podemos actuar con amargura, con furia, con enojo, decirle palabras ásperas incluso a las personas que aman. ¿Sí? No se diga calumniar, también cometemos esos errores y no debemos. ¿Sí? Porque cuando vivimos de esa forma y no reconocemos que está mal y que lo queremos cambiar, pues realmente nos convertimos en lo que hablábamos al principio, en seres religiosos. Sí, donde decimos, es que yo sí, yo soy hijo de Dios y yo quiero, yo amo a Dios, todo, sí, pero tengo estas actitudes, algo no cuadra. ¿Sí? Tengo que tener esa postura de querer limpiarme de todo esto, de librarme de toda amargura, de librarme de todo enojo, de no calumniar, que a veces se nos hace muy fácil. Ahorita hablábamos de la lengua, ¿sí? que, que si no controlo mi lengua, decía Santiago, mi religión no vale nada. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en nuestra interacción con las personas y en las conversaciones que tenemos. ¿Sí? Chismes, calumnias, hay que tener cuidado. Este, Dice la siguiente pregunta, ¿puedes amar aún a aquellos que te han hecho daño? Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 36. Y el subtítulo de este pasaje es el amor hacia los demás, el amor hacia los enemigos. Sí. Lucas 6, 27 al 36. Dice, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso.
Si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Y yo creo que obviamente este concepto de amar a nuestros enemigos, si lo repetimos, si no lo sabemos, pero nos resulta muy complicado entenderlo, porque dejamos de ver que, que yo debo actuar de esa forma, porque así es Dios, ¿sí? Porque incluso nosotros, ahorita hablábamos en Romanos, que Jesús demuestra su amor por nosotros, Dios demuestra su amor cuando, cuando nos perdona aún siendo pecadores, ¿sí? Si nosotros queremos no amar a nuestros enemigos, pues porque esperamos que Dios nos ame Ajá. cuando nosotros fallamos. Es nomás de ponernos en esa Así posición. así es. Y por eso de lo que hablábamos desde un principio, que amar a Dios, de ahí se deriva todo. Porque si yo pierdo, si yo saco a Dios de la ecuación, va a ser imposible que yo ame a mi enemigo. Bueno, cuando Sí, se sí. entiende el amor de Dios hacia nosotros, entonces es que A eso me refiero. sí, Si tú sacas a Dios de la ecuación y solo dices, a ver, mi enemigo es lo que me hace, ¿cómo lo amo? No tiene sentido. Hay un Dios que me ama a mí. que ya me amó a mí bajo esas circunstancias. Siendo su enemigo, ya me amó él. Porque yo no puedo demostrar ese amor a los demás. Amor que Dios sí les tiene y misericordia les tiene. ¿Sí? Ya si las personas lo rechazan, ese es otro boleto. Ujú. Pero Dios sí les demuestra amor a todos. A todos. Dice aquí que Dios es bondadoso con los desagradecidos y perversos. Porque nosotros, o sea, No podemos ser. queremos ser, fuimos hechos, decimos, es que yo soy hecho a imagen y semejanza. Bueno, pues haz lo que él haría. ¿Sí? Vive como él vive. ¿Sí? Cuando empezamos a analizarlo así, ya empezamos a entender, ok, ya sé cómo puedo amar a mi enemigo. O por qué debo amarlo. Porque Dios lo ama. ¿Sí? Pero si no lo vemos de este enfoque, no lo sabemos de teoría, Pero no pero lo no es practicamos. fácil practicarlo. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que tener en consideración a Dios, como Él lo hace, como Él me pone la muestra, como yo recibo las cosas muchas veces antes, para que yo también entienda que las puedo ofrecer a otros, como el perdón, que ahorita mencionábamos, ¿no? Y quiero leerles este pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 24. O si lo quieren leer, ¿alguien lo quiere leer? 5. Sí. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 24. Dice consejos finales de Pablo. Dice, amados hermanos, honren a sus líderes, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganse mucho respeto y de todo corazón demuestren su amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esto es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que
llama Espíritu. Amén. Muy bien. Y esto se relaciona con la pregunta de, ¿sabes que un saludo, una sonrisa, un abrazo, unas palabras de ánimo pueden ayudar a que la vida de alguien sea mejor? ¿Sí? O sea, estamos siempre pensando en cómo puedo dejar algo bueno en la vida de los que me rodean, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu colonia, en la tienda donde vas, porque a veces son con desconocidos. Sí. ¿Sí? Ellos siguen siendo prójimos. ¿Sí? No, prójimo no es nada más el que me ve bien, el que le caigo bien, o mi grupo preferido, sino pues, con todos, ¿verdad? Y estos consejos que veíamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 24, nos dicen mucho de cómo podemos interactuar con los demás, con el prójimo, que sea resultado del amor que le tengo, ¿sí? Y del amor que le tengo primero a Dios. Y da una serie de, de instrucciones, ¿verdad? Y habla de cosas muy importantes, como honren a sus líderes en la obra del Señor. O sea, tú tienes pastores, tú tienes maestros que te enseñan, debes honrarlos. ¿Sí? Si hacen bien su trabajo, debes honrarlos. ¿Sí? Y dice aquí, ténganle respeto, demuéstrenle amor, ¿sí? Vivan en paz unos con otros, amonesten a los perezosos, porque hasta eso es amor. ¿Sí? Oye, si tú estás así, si, necesitas, oye, si no estás orando, ponte a orar todos los días. Si no estás leyendo tu Biblia, hay que animar a las personas a que lean la Biblia, y eso es mostrarles amor, alentar a los que son tímidos, cuidar con ternura a los que son débiles, la paciencia, hay que ser pacientes con todos. Esa es la forma en la que podemos demostrar el amor al prójimo. ¿Sí? Traten, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a los demás, ¿sí? Estén siempre alegres, sean agradecidos, ¿sí? En toda circunstancia. Y aquí podrías decir muchas cosas. Ser agradecido con Dios primeramente, obviamente, pero también con las personas que te comparten algo, ¿sí? Porque a veces lo damos por sentado, incluso en tu casa. Si alguien hace algo bueno por ti, bueno, pues es su deber, ¿no? Tal vez sí, pero ¿qué nos cuesta decirle a esa persona, ¿sí?, que hizo algo por ti? ¿Qué nos cuesta decirle gracias? Algún detalle, una palabra, ¿sí? Algo fíjense, yo les puedo platicar algo así muy rápido. En mi casa yo me enseñé a dar gracias y decir gracias por la comida que me estás poniendo en mi plato, ¿sí? Y no solo gracias a Dios, sino a la persona decirle qué rico te salió. Y yo lo hago en cualquier casa. Pero a veces me puede dar un poco de pena en el sentido de que yo lo hago y me doy cuenta que el de la casa no lo hace. Y la gente se siente así como que, ay, como si los expusieras. Pero pues obviamente no lo hago con esa motivación. Pero sí me doy cuenta que es algo que a la persona que hizo la comida lo recibe con mucho agrado. Sí. Que le des así es, que le des un sincero agradecimiento por lo que te están dando de comer. ¿Sí? Y más cuando, bueno, está bien rico, pues lo dices, ¿no? Pero aunque no estuviera rico, lo agradeces. ¿Sí? Y esa es una forma en la que demuestras amor por alguien. Estás valorando lo que está haciendo por ti. ¿Sí? Y aparte, estás recibiendo algo, con mayor razón debiéramos mostrar ese tipo de agradecimiento. ¿Sí? Entonces, ya para concluir, recordemos que solo el amor total por Dios nos capacita para amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Solamente cuando amamos a Dios sobre todas las cosas es cuando estaremos verdaderamente capacitados para empezar a mostrar el amor a los demás. ¿Sí? Si eres una persona amorosa, vas por buen camino. No estás lejos del reino de Dios. Y en la manera en la que demostramos el amor a otros, siempre será el reflejo del amor que tenemos a Dios.
y el agradecimiento por lo que Jesús ha hecho por nosotros al perdonarnos y darnos vida eterna junto a Él. Amén. Y con esto terminamos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Gracias.